Bueno, queridos patitos, vamos a comentar cierto libro como es este, Outpost, de Dmitry Glukovsky, que suena a glucosa y a algunos les sube el azúcar con determinados asuntos y vamos a hacer todo lo posible para incentivarlo. Y este libro lleva el título de Outpost número 1. Salió el 5 de julio de 2023, por tanto es reciente publicación. Y ciertamente este es un autor que habla de su éxito en Metro, con un montón de publicaciones ligadas a este universo. Y tal vez quiera repetir la fórmula del éxito a través de este libro, que tiene ciertas resonancias en el presente y en el pasado, pero también tal vez en el futuro de la Federación de Rusia. Hemos de decir un pequeño detalle, que es lo que pone aquí detrás. Estamos en la Rusia que existirá en un futuro cercano. El joven Yegor a duras penas recuerda el mundo anterior a la catástrofe. Ha vivido desde su infancia en un puesto militar de la frontera oriental de su país, desde el que vigila un puente que cruza el envenenado río Volga. Ni había cruzado el puente durante varias décadas, pero esto está a punto de cambiar. Es algo que vamos a simplemente, con la información que dan los dos primeros capítulos, es suficiente para, vamos a hacer información de lo que dice más allá, porque ciertamente conjuga elementos de frontera, elementos un poco western, y ciertamente ahí tenemos elementos posapocalípticos, evidentemente, el tema del envenenamiento, pero también elementos propios de la Federación Rusa en siglos anteriores, incluido aquel momento en el que la Federación Rusa fue parte de la Unión Soviética. La idea de la dificultad logística de llevar alimentos, la dificultad y la fuerza del vigor de la autoflagelación del ruso medio. La idea de que son capaces de soportar lo que haga falta. Incluso el asunto de soportar lo que haga falta es lo que, por ejemplo, nos dijeron en la cueva de Santimamiñe respecto a lo que inferimos de aquellos tiempos prehistóricos, de que en vez de darnos cuenta del momento, es decir, ser capaces de contextualizar, de poner en valor, precisamente valga la redundancia, los valores de cada momento para a partir de esa escala de valores del momento presente, del momento que queremos estudiar, pues poder inferir una visión de lo que estaba mejor o peor valorado y a partir de ahí hacer un estudio de aquello que estaba a disposición y que evidentemente, por ejemplo, en la cueva de Santimamiñe hizo que en vez de aguantar lo que sea, pues se hiciera una especie de pequeños tipis dentro de la cueva para poder sobrevivir. Y esta ingeniería, evidentemente, no la atribuimos porque pensamos que aquella gente eran unos cepotes, pero eran capaces de aguantar todo lo posible, a pesar de que pudiera su cuerpo, debido al trabajo diario, eh, ser igual, incluso en el de las mujeres, a una atleta del siglo XX. Y por tanto, ciertamente, hay que tener esa mentalidad distinta respecto a por qué y cómo suceden las cosas. Pero, buena medida, hay un lo que todos sabemos. Lo que todos sabemos respecto a las circunstancias históricas. Aquella verdad oficial que se ha transmitido de boca en boca a lo que, por ejemplo, y vamos a citar un ejemplo clásico, porque es central en la Unión Soviética y en la Federación Rusa, el Frente Oriental. El Frente Oriental no tiene lo que llamaríamos en ciencia una teoría unificada, sino que ha surgido fundamentalmente
la teoría de la Unión Soviética Federación Rusa sobre el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial surge de las memorias de Zhukov y complementada con algunos retazos de algunos otros generales, ya sea Rokossovsky, ya sea Koniev, otros. Pero no ha habido una investigación que incorporara todos los elementos y por lo tanto diera una visión omnicomprensiva. Porque eso significaría investigar, y eso lo intentó hacer el señor Víctor Suvorov, y ahí tenemos su libro El rompehielos, que establece una visión completamente distinta de la oficial respecto al origen, desarrollo y evolución de la Segunda Guerra Mundial en el Frente Oriental. Resulta curioso que hablen de la frontera oriental en el río Volga, que por supuesto pasa por Stalingrado, y que lo que hay más allá es incognoscible. Y estamos hablando de un reducto ruso, entre comillas, que lo llaman, ya en los dos primeros capítulos, no vamos a aventurarnos más, pero en los dos primeros capítulos hablan de Moscovia. ¿Y qué es Moscovia? El nombre alternativo de Rusia actualmente. Si Rusia no se llamara Rusia, se llamaría Moscovia. ¿Por qué? El Principado de Moscú. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos de Novgorod, los tiempos de la puerta de Smolensk, ciertamente el origen de Rusia está en ese ámbito. Smolensk, Novgorod, Moscú. Ese es el triángulo de oro del origen de la actual Rusia. Luego, chupando, tanto la Rus de Kiev como el ámbito de la conquista de Siberia. Resulta curioso y paradójico el hecho de que en este libro hable de chinos más allá. Eh, Resulta curioso porque está infiriendo algo que en libros de prospectiva que ya leí en el Corte Inglés de Santander hace bastantes años, preveía que en la segunda mitad del siglo XXI Siberia sería conquistada por China. Una China que ya ha empezado a poner encima de la mesa la vuelta respecto a los tratados desiguales, respecto a la idea de que el 10% de China fue conquistada por Rusia en el siglo XIX, en la otra orilla del río Amur, con la idea de ir planteando desafíos, como se hizo en 1964 con aquella isla que durante un mes fue objeto de una guerra entre rusos, soviéticos y chinos, y que no escaló más porque los chinos dijeron que se retiraban. Pero ahora, ya en septiembre pasado, vimos como una isla en el océano, como es el hecho de una parte de Rusia que hacía linde respecto a un río, pues ciertamente era incorporada en un mapa por los chinos. Que previamente el año pasado, el año 2022, el señor Xi Jinping había dado órdenes de recuperar los topónimos, incluido de Vladivostok, el topónimo chino, de Sajalín, de Vladivostok, de toda esa zona. Son pasos para, a largo plazo, introducir la idea de que todo eso en origen es China. Y ahí está parte del asunto que en el libro, incluso en este libro, se da como por supuesto. Esa confrontación que mi amigo doctor Mariano López de Miguel habló en Volumartis en la Asia Central, Stan Countries, los países terminados en Stan, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, todos estos, la confluencia geopolítica que Rusia daba por hecha de que era para ella, derivado de la realidad de la federación en la Unión Soviética, se ha encontrado finalmente que ha despertado que en esa Asia Central, en la época que vivimos, hay desafíos geopolíticos por parte de no solamente la Unión Europea y Estados Unidos, que esos los veía pero clarísimo, de Turquía,
de China. Ciertamente esa confluencia de estos dos actores lleva a que em, los rusos ofrezcan la ciudadanía gratis, por ejemplo, a los que quieran luchar contra Ucrania, y retirársela a aquellos ciudadanos de estos países que estén en Rusia pero que no quieran ir a luchar. Es una especie de genocidio no eslavo, genocidio no blanco, que ya hemos visto con otros pueblos minoritarios en el ámbito de la Rusia asiática. Por lo tanto, ciertamente, aquí tenemos una catástrofe que no se nos explica, por lo menos en los primeros capítulos, que evidentemente para que dure, para una saga que dure, y esto es una autocrítica, para una saga de libros que funcione, hay que racionar la información. Tú tienes, como escritor, evidentemente, evidentemente, si uno piensa en función de un mundo distinto, uno puede tener toneladas de información de ese mundo distinto, pero como diría Javier Sierra, nuestra conexión con ese otro mundo es limitada a través de unos daimons que se duermen y permiten que fluya información de ese mundo al nuestro, de ese otro mundo imaginario. Y evidentemente eso significa que tienes unos determinados gramos, pongamos 100 gramos de información. No tienes más. Y necesitas, por lo tanto, esos 100 gramos no meterlos en 20 páginas, que podrías hacerlo. Necesitas 500 o necesitas 1000 páginas. Y por lo tanto, necesitas dosificar esa información. ¿Y cómo se dosifica? Con descripciones de lugares, de personas, situaciones cotidianas. Pero situaciones cotidianas inmersas en ese mundo alternativo. Estás en un lugar de frontera, pues evidentemente describir el lugar, el paraje, describir las personas con el carácter, evidentemente a través del tamiz típico de Rusia y de la Unión Soviética, de ese alto mando, pero que en realidad no es tan alto mando porque se tuvo que ocupar, porque era coronel, pero eso equivale a teniente en determinada rama del ejército porque era coronel en la policía. Es su personaje que tiene que aparentar porque es su función, pero hay otro que dice las verdades que luego en teoría tiene que reprimirle porque ha dicho la verdad, a pesar de que esté 100% de acuerdo con ese discurso. Estos elementos, luego el tema religioso, el tema ortodoxo, que resulta curioso y paradójico porque no podemos sino recordar el hecho de que la Unión Soviética nace odiando, en teoría, al zar y odiando, en teoría, a la religión que venía asociada al trono y al altar. Pero, en la Segunda Guerra Mundial, el señor Stalin, en el discurso de Arenga de julio-agosto, para devolver el golpe, recuerda, por ejemplo, a un Alexander Nevsky, recuerda a esos patriotas que venían en pack con el ámbito de los Romanov. Por lo tanto, ciertamente daba un salto que luego será culminado con la tolerancia durante cierto tiempo de los ortodoxos como coayudantes a la gran madre Rusia para superar esa dificultad. Hasta el punto de que un fascista ruso que existieron, pues ciertamente le escribió con lágrimas en los ojos a Stalin al final de la Segunda Guerra Mundial porque le había capturado prácticamente todo el discurso. Luego, evidentemente, las cosas evolucionan de una manera distinta, favorable, no favorable, hasta que con la caída de la Unión Soviética acaban por canonizar a los zares muertos en Ekaterimburgo, aquella historia que hemos comentado alguna vez de la Legión Checoslovaca en cuestión itinerante, que es una historia bastante bien interesante y que evidentemente merece su lugar, pero no es este. No existe. La muerte de la familia imperial, evidentemente, tiene como elemento tratar de superar a que sufrió la familia real francesa
en el ámbito del final del siglo XVIII, la Revolución Francesa, para tratar de evitar cualquier elemento como lo que sucedió en Francia con las restauraciones en el siglo XIX. Aquí se quería cortar de raíz y se hizo. Y por lo tanto, ciertamente, salvo una dinastía en torno a Putin que no se ha atrevido, lo mismo que Enrique VIII no se atrevió formalmente en su interior porque murió como católico, porque tenía miedo al más allá, a pesar de que técnicamente era el cabeza de una nueva religión. La diferencia entre lo íntimo y lo público. Pues evidentemente, salvo que haya una nueva dinastía, en principio los zares no van a volver a Rusia, pero el contexto de los zares sí ha vuelto a Rusia. Lo mismo que geopolíticamente, los intereses que había con los zares son los que había con Stalin y son los que hay con Putin. Y por tanto, ciertamente, es entendible que sea posible una catastrofía en este universo que nos quiere presentar el autor. En esos 100 gramos de información, pues evidentemente uno no puede presentar lo más goloso al principio, sobre todo cuando pone outpost número 1. Y por tanto, ciertamente hay que dejar preguntas de fondo para ir solucionando las preguntas más inmediatas. Michel, los padres, Moscú, la diferencia con ese muchachito, la diferencia de clases, incluso dentro del puesto fronterizo, el juego de los personajes, el abuelo, la abuela de Michelle, ciertamente todo eso en un microcosmos para ir dosificando esas informaciones de esos 100 gramos. Las preguntas, ir suscitándolas y ir generando preguntas, más preguntas, para ir sumando páginas e ir avanzando. Por lo tanto, ciertamente es un libro que en principio está bien escrito, que amerita ser leído, sobre todo a los que nos guste ciencia ficción, el tema del elemento post-apocalíptico, del elemento de frontera, y que ciertamente hemos leído bastantes ya. Por lo tanto, viniendo de Rusia, pues es un aporte distinto. Pero siendo ruso, pues ciertamente tenemos algo que decir respecto a su biografía, que es algo que está aquí detrás. Dmitry Gluskovsky es licenciado en Periodismo y Relaciones Exteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha trabajado como freelance para Russia Today y participó como corresponsal en la expedición rusa al Polo. Solamente ha habido una expedición rusa al Polo, porque cuando se dice en la expedición rusa al Polo, lo que se está diciendo, por lo menos en castellano, es que todos conocemos esa expedición, porque es única. Única. Pero bueno, entre los éxitos de su carrera cabe destacar su retransmisión minuto a minuto de la muerte del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Resulta curioso porque en teoría murió por sorpresa en La Haya cuando estaba a punto de recibir la sentencia. Sería que este muchacho estaba siguiendo el juicio y aprovechando eso se dio la circunstancia de que le permitió seguir minuto a minuto el tema de la muerte, no porque sorpresivamente supiera algo, sino porque cuando estás cubriendo algo distinto y de circunstancia eso se concatena a algo nuevo, pues evidentemente aprovechas que estás en el sitio y el lugar oportuno, en el momento y espacio justo, para, ya que estamos aquí, pues estamos en el mejor momento para contar esta otra historia que está relacionada, pero que viene un poco de sorpresa. Seguimiento de las elecciones al Parlamento ucraniano en marzo de 2006, y también ha escrito acerca de las crisis del gas en Rusia y las consecuencias sobre Europa en el invierno de 2005. Hasta aquí hay unos elementos bien interesantes que, por ejemplo, podríamos cuestionar. Primero, RT es el brazo armado de el Kremlin en ámbito de desinformación. Eso está clarísimo. Luego, evidentemente, la relación entre Rusia y Serbia, a pesar de que Serbia últimamente reconoce la integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea. Luego, evidentemente, también tenemos el tema de la crisis del gas en Rusia, con la autovoladura del Nord Stream, porque eso ya lo ha hecho Rusia en el pasado, en Georgia, por ejemplo. La idea de... Bueno, esto mejor lo dice el señor
Triana, que lo explica muy bien. Por supuesto, el tema del invierno, 2002, el invierno 2002, 2022, 2023, la idea, Europa os congelaréis, ya vendréis arrastrándoos a pedirnos hidrocarburos a los rusos. No ha hecho falta, no ha hecho falta. Y evidentemente todo esto tiene que ver con Ucrania, con Rusia. ¿Tiene algo que ver este outpost con Ucrania? Con lo que vivimos después del 24 de febrero del 2024. Ni confirmo ni niego, pero ciertamente eso tiene que ir más allá del tercer capítulo del libro. Lo mismo que ese ser que pasa el puente sobre el Volga para, evidentemente, si las cosas hubieran estado tranquilas no habría novela, o la novela habría sido muy corta, o ni siquiera habría sido más que Outpost número 1, 20 o 30 páginas. Descripción de ese universo y aquí padre después gloria. No, evidentemente tiene que haber un desencadenante de la acción, y ese es el paso sobre el Volga después de mucho tiempo de ese ser y que desencadena. ¿Ah? Hay que leer, evidentemente. No os lo voy a contar porque os haría spoilers innecesarios. Pero ciertamente este muchacho en 2007 hizo su novela Metro 2033, que se convirtió en un éxito de ventas e inauguró el universo Metro, que parece que comprende más de 60 novelas y varios videojuegos. Por tanto, este es un muchacho exitoso que acabó haciendo este otro libro, Outpost, de Dmitry Glukovsky, y que ciertamente no sabemos si hará alguna serie, alguna película de esto. Supongo que antes será del universo alternativo, del Metro, ¿eh? O harán directamente de este. A pesar de que ciertamente hay poco espacio-tiempo para poder hacerlo, porque salió en castellano por lo menos en julio y fue publicitada en la Sexta. Y en la Sexta lo descubrimos en las noticias de la Sexta y acabamos por adquirir el libro. Y por eso lo tenemos en nuestro poder, gracias a los informativos de la Sexta y en las recomendaciones de los libros. Ya me gustaría a mí que alguno de mis libros, de mis novelas, ya fuera Atentado a la Conjura de Geldo, la Conjura esta de la Laguna del Amor, por ejemplo. Atentado con Conjura de Geldo, La Laguna del Amor, alguno de los otros también, Helvegen, Recuerdos Góticos de Neguri. Pero bueno, ciertamente, eso es soñar un poco demasiado. Tal vez que este es más conocido y tal vez sea más posible que le recomienden sus libros en cadenas del Estado español, a pesar de que técnicamente es un putinejo, no solamente un putinejo, sino un trabajador a sueldo del Kremlin. Pero ¿qué se le va a hacer? Eso no es óbice para que uno lea esos libros. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.